oración, quiero invitarles a que podamos reconocer a nuestro Dios misericordioso. Dice el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así dice también el himno 185 que vamos a cantar. Reconocer que su misericordia es tan grande que se renueva cada día, por eso vamos a alabarlo. Y vamos a seguir después con el himno 222, maravilloso es, reconociendo que la grandeza del Señor en su creación, pero lo más maravilloso, saber, pensar cuánto nos ama. Así es que con un corazón agradecido podamos cantarle, qué maravilloso, Señor, es pensar que nos amás a pesar de nosotros, ¿no? Y que cuando venimos a Él en oración podamos tener en cuenta el salmo que cantamos antes, que es el Señor es misericordioso y que por eso lo alabamos, agradecidos por el amor que Él nos tiene, como cantamos, maravilloso es, y con el himno 236, pensando en que cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos agotados, agobiados por algún dolor, por algún pesar, cuando pensamos en las cosas que nos pasan a diario y que a veces no son cosas lindas, que podamos confiar y venir con un corazón también agradecido al Señor porque Él nos bendice. Pensar en las bendiciones, en cuántas bendiciones nos ha dado, de cuántas cosas nos libra cada día. Por eso, pensando en lo que Él nos da, en lo que Él hace por nosotros, es que vamos a cantarle este himno 236, porque realmente nos vamos a sorprender de las cosas que Él puede hacer en nuestra vida. Entonces, 185, 222 y 236. Porque para siempre
Buenas tardes, hermanos. La paz de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos de la Iglesia. Hoy seguimos con esta serie de los peregrinos en el desierto hacia la tierra prometida. Hoy queremos escuchar la palabra de Números, capítulo 11, verso 1 al 9. Nosotros del libro de Éxodo ahora pasamos al libro de Números y allí otra vez vemos el fracaso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que entabló el pacto en el monte Sinaí, Dios a través de este pacto quería que el pueblo de Israel, quería que fuesen sacerdotes a las naciones y también una nación santa. Tenía un deseo sagrado hacia ellos
Sin embargo, luego ellos, por la idolatría, tuvieron que quedar allí en el monte Sinaí casi 11 meses. El pecado hace que nosotros no podamos recibir la promesa de Dios y que muchas veces esa promesa no se cumple en nuestras vidas. Por eso que quedaron 11 meses y el segundo año, el mes segundo, recién pudieron partir hacia la tierra de Canaán. Entonces, del monte Sinaí hasta la partida, tuvieron que pasar largos meses por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, después de 11 meses, allí el pueblo, renovados nuevamente a través del tabernáculo, comenzaron a partir. Entonces, en Números capítulo 10, verso 33, dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole un lugar para descanso. Allí vemos que el pueblo de Dios, con un nuevo corazón, con un nuevo dedicación, comenzaron a partir hacia la tierra prometida, pero después de caminar 3 días, otra vez comenzaron a quejar y protestar delante de Dios. Entonces, ese lugar donde se quejó el pueblo se llamó como Tabera, es el lugar donde el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, hoy queremos ver por qué este pueblo fue un pueblo tan desobediente, un pueblo que cuando decide, cuando se entrega a seguir a Dios, después en 3 días otra vez vuelven al pecado, a la desobediencia y a la queja. En estos días también nosotros, ante esta gravedad de problemas, también estando en esta situación política, económica y sanitaria, muchos de nosotros podemos estar quejándonos a Dios, a nuestro Señor Jesús, y la situación que estuvieron este pueblo de Israel allí en el libro de Números, por ahí quizás también nosotros podamos pasar en la misma situación. Entonces, vemos que ellos, el problema fue el olvido de la gracia y la bendición de Dios. Entonces, hoy vamos a ver en qué se olvidaron. En primer lugar, se olvidaron de la gracia que en el tiempo pasado Dios había derramado a ellos. Miren que este pueblo de Israel han recibido abundante gracia de Dios. Miren que pudieron salir de Egipto, recibieron la salvación allí en el Mar Rojo. También cuando no tenía agua pudieron beber allí en Mara, y también en Refidim, allí de la peña, pudo tomar agua. Y no solamente eso, sino que con maná Dios alimentaba diariamente. Pero aquí en el capítulo 11, verso 1 del Número, dice que aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Vemos que el pueblo de Israel se olvidó toda la gracia que recibió en el pasado, o cuando estaban un poco de dificultad, otra vez comenzaron a quejarse. Entonces, Dios escuchó esa queja. Entonces, hoy la enseñanza es que nosotros cuando quejamos, Dios escucha nuestra palabra, y además, al principio entiende, pero a este pueblo, ya un pueblo de pacto, ahora que un pueblo que Dios llamó para que sea un pueblo de Dios, tiene una esperanza. Entonces, cuando comienza a quejar, Dios se encendió su ira. Entonces, a ese lugar se llamó Tabera,
es el lugar donde el fuego de la ira de Dios se había encendido. Entonces, también vemos que del grupo del pueblo de Israel, los que estaban detrás del campamento, ellos comenzaron a quejar y contagiar a todo el pueblo. Entonces aquí vemos que en la iglesia también los trabajadores, los obreros en general no se quejan, pero los que están atrás, los que no participan, a los que meramente siguen como espectadores, a veces pueden quejar también, protestar y no ver la mano de Dios que nos protege y nos guía. Por eso no olvidemos de la gracia de Dios que cada día nos protege y además nos bendice. Después, en segundo lugar, ellos se olvidaron de la bendición de Dios. Cuando vemos el verso 4 al 9, Dios estaba continuamente dando su bendición, alimentando con maná, pero en el verso 9 dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Es decir, que todos los días Dios estaba bendiciendo y la bendición seguía, pero sin embargo, el verso 5 al 6, ellos querían otra cosa, querían comer la carne. Entonces comenzaron a quejar, a protestar por comer solamente esta comida celestial que Dios estaba dando, que era maná. Miren que al principio cuando recibieron, en Éxodo 16:31, decía que su sabor era como miel. Pero en Números, en el verso 8 dice, su sabor era como sabor de aceite nuevo. No, dice que antes era miel, pero ahora no, como aceite. Pero después, en Números, capítulo 21, verso 5, dice, estamos fastidiados de este pan tan liviano. Entonces, el pueblo comenzó a alejar de Dios, no sintió la bendición de Dios que daba todos los días como una bendición. Entonces, en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida, también todos los días Dios bendice, pero nosotros podemos despreciar la bendición de Dios y no agradecer a Dios. Y después, en tercer lugar, el pueblo se olvidó de la promesa que Dios había hecho, que entrarían a la tierra Canaán, que ellos podrían, caminando, aunque sea difícil, pero llegarían al lugar donde Dios preparó. Entonces, ese olvido hizo que ese día de peregrinaje, que cada día ellos iban, como que no tenía ningún sentido. Entonces, muchas veces cuando nosotros perdemos la promesa futura de nuestro Dios, siempre podemos caer en el pecado. Por lo tanto, en estos días, como los puritanos, aunque el camino era difícil, pero sin embargo ellos se saludaban, lo mejor todavía no ha venido. Ellos siempre esperaban algo mejor de Dios. Entonces, ahora que nosotros estamos viviendo en este tiempo de mucha gravedad, nosotros no olvidemos de la gracia pasada que Dios nos dio en nuestra vida. Segundo, no olvidemos de la bendición que está dando cada día en nuestra vida y después sigamos firme hacia adelante con la promesa de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y recuerden que todos los días Dios nos está dando su maná a nuestra casa, a nuestra familia, también a la iglesia. Entonces no tenemos por qué quejarnos y viendo este fracaso del pueblo de Israel, también caminar hacia el fracaso, sino también seamos más victoriosos. Oremos juntos en estos días para poder agradecer a Dios. Señor, en esta noche oramos agradeciendo tu bendición.
queremos tener un gran corazón de gratitud por toda tu gracia y por toda tu bendición. Aunque sea difícil este tiempo, podamos seguir firme confiando en tu promesa. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén.